Esta parte de mi vida se llama pagando impuestos. Si no pagabas, descubrí con sorpresa que el gobierno podía meter mano en tu cuenta bancaria y quitarte el dinero. Se habla mucho de la expresión «no tendrás nada y serás feliz», promovida por el Foro Económico Mundial y también relacionada con la llamada Agenda 2030. Finance took over, and more or less wrecked the place. Las élites nos dirigen y nos llevan a donde quieren. Nosotros pensamos que podemos evitarlo, pero no es así. The bankers showered money on themselves, each other, and their friends. So a lot of people here lost their savings. Yes, that's the case. Incluso cuando creemos que sus planes no se han llevado a cabo porque nosotros los hemos impedido, las élites ya tenían previsto que eso iba a suceder de esa manera. This crisis was not an accident. They knew what was happening. Traders and CEOs became enormously wealthy during the bubble. Ya conocen de antemano el resultado de sus acciones y de nuestras respuestas. Elliot Spitzer's investigation revealed that the investment banks had promoted internet companies they knew would fail, and what they said publicly was quite different from what they said privately. Entre otras cosas, tienen el poder de controlar el precio de las materias primas para la fabricación de propiedades que puedas querer o necesitar en el futuro. Why do you have big banks? Well, because banks like monopoly power. Banks know that when they're too big, they will be bailed. Existen varios ejemplos que conoces de cómo se están desarrollando los acontecimientos para llegar a ese futuro planeado, en el que prácticamente no tengas propiedades. Ejemplo número 1. Las viviendas son impagables. ¿Sabes que el alquiler se paga la semana que viene? A lo mejor, ¿no? ¿Y recuerdas que debemos 2 meses? La semana que viene deberemos 3 meses. Llevo más de 4 meses trabajando a doble turno. Solo tendrá casa propia el que siga pagando la hipoteca de su abuelo. De este modo, sería normal vivir en una vivienda de protección oficial dependiente del Estado o gobierno de un país. Al mismo tiempo, tú también serás más dependiente del Estado y por tanto menos libre. Ejemplo número 2. Los coches híbridos y eléctricos actuales son tan caros que no todo el mundo puede comprarlos. Estos coches suelen tener un valor del doble o triple respecto al primer coche que pudiste comprar por primera vez. Por tanto, eso nos condiciona, en cierta medida, para que en el futuro no tengamos coche propio y alquilemos uno, en un momento puntual, solo cuando lo necesitemos. Ejemplo número 3. Muchos videojuegos digitales se basan en licencias de uso. Estas licencias son limitadas y varían con el paso del tiempo. En pocas palabras, muchos de los juegos digitales que compras son tuyos por un tiempo limitado, o hasta que cambien las condiciones de las licencias de uso. Esto mismo ocurre con otro tipo de software. Los 4 métodos básicos de las élites para conseguir que no tengas casi nada en un futuro no tan lejano. Aumento indiscriminado de las normativas y de la legislación, que presionan y obligan al ciudadano. Sí, los bancos nos cobran un tipo de interés del 25% en las tarjetas de crédito. Nos han exprimido al máximo con los préstamos de estudios. Esos bancos se han vuelto codiciosos. Se te dice cómo has de adquirir, usar y conservar tus propiedades. So help me God. So help me God. Por ejemplo, compras un patinete eléctrico y no ha de sobrepasar una velocidad y unas características muy determinadas que expertos del gobierno han pensado para ti. Aumento de la carga fiscal sobre las propiedades. From 1996 until 2006, real home prices effectively doubled. At $500 a ticket, they've come to hear how to buy their very own piece of the American dream. Si tienes que pagar más impuestos sobre las cosas que poseas, te las quitarás de encima, las venderás o ya no las comprarás, porque será imposible mantenerlas. We had a huge boom in housing that made no sense at all. The financing appetites of the financial sector drove what everybody else did. 3. Si no pagas los impuestos de tus propiedades, te sancionarán continuamente con multas que no podrás pagar. ¿Has pagado los impuestos? No, voy a pedir una prórroga. El mes que viene tendré esos $650. Eso implica intereses. Además de una multa. Una pequeña. Si no pagas el impuesto de circulación de tu vehículo, en teoría, no deberías circular con él por la vía pública. Es decir, en múltiples casos solo puedes hacer uso de tus propiedades única y exclusivamente si pagas impuestos. Things are so tough. There's a lot of people out there, and pretty soon you're going to be seeing more camps like this around because there's just no jobs right now. 4.
Si no pagas las multas, te expropiarán tus propiedades o pertenencias. ¿Ven ese coche? Es el mío. Tiene que pagar todas las multas o irá a la cárcel. Esto es todo lo que tengo. El uso y disfrute de muchas propiedades está condicionado al pago previo de impuestos. En el caso de no pagarlos, puedes perderlos. Hola, John. No. Le va a romper el corazón, pero tiene que venderla. ¿Por qué la vende? Los dos se han quedado sin trabajo. ¿Crees que seguirás siendo el propietario de tu vivienda si no pagas el IBI o impuesto sobre bienes inmuebles? Si el propietario sigue sin pagarlo después de todos los plazos y recargos, el ayuntamiento puede recurrir al embargo de bienes del deudor para cubrir la deuda pendiente. La morosidad se ha quintuplicado desde el 2000 y el salario neto medio está estancado, pero los precios de la vivienda están en alza. Las viviendas son deudas, no activos. Los adictos al cumplimiento de normativas injustas y al pago abusivo de impuestos aplauden estas formas de opresión. El balance es muy bueno. Los beneficios son sólidos y las hipotecas siguen siendo los cimientos en los que se sustenta nuestra economía. La pregunta es, ¿por qué podrían estar interesadas las élites en que no tengas propiedades? Perderán sus casas, perderán sus empleos. Esto es como el fin del capitalismo. Es como si la Edad Media volviera otra vez. Todos ellos son unos ladrones y deberían encerrarlos. ¡Vale, mariachi!